Existía la flagelación. La flagelación consistía en que al reo se les daban 39 latigazos. Se ponían 2 soldados, uno a cada lado, y uno daba un latigazo y el otro daba el otro. Y los soldados echaban suerte para ver quién iba a dar el último latigazo. Saludos. Dios te bendiga rica y abundantemente. Hoy quiero tener una breve reflexión en un texto que se encuentra en la Biblia, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y el versículo 16. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Y quiero compartir este texto porque hoy se está viviendo un evangelio liviano, porque no entendemos la esencia del evangelio. Por eso hoy quiero presentar ante ustedes el concepto que Pablo tenía del evangelio. No sé qué es para ti el evangelio. No sé si tú estás en la iglesia porque la iglesia para ti es un club. No sé si estás en la iglesia porque es una moda ahora estar en la iglesia. Pero yo quiero presentarte qué era la iglesia para Pablo o qué es el evangelio. Leo en la carta a los Romanos, como ya cité, capítulo 1, versículo 16. Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Pablo dice que el evangelio es poder de Dios, y en el original griego la palabra que se emplea no es poder de Dios, sino dínamos. En el original griego dice dínamos, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El cielo te está invitando a creer. Ahora, ¿por qué Pablo dice que no se avergüenza de las buenas nuevas de Jesucristo? ¿Qué era el evangelio en los días de Pablo? El evangelio en los días de Pablo era como ser cristiano, ser evangélico como hoy, que es una honra. Hoy es una honra ser evangélico. Pero en los días de Pablo, ser cristiano era ser, por decirlo así, un delincuente. ¿Por qué? Porque el evangelio estaba en contra, o las buenas nuevas de salvación en Cristo estaban en contra de la religión oficial del imperio, que era el paganismo. Y los cristianos eran perseguidos, eran calumniados. Los cristianos eran el oprobio del mundo. Hoy decir yo soy evangélico es muy bonito, muy bueno. De hecho, el cristianismo se ha convertido hasta en una moda. Pero en los días de Pablo no era así. En los días de Pablo, ser cristiano implicaba ser proscrito de la ley. Porque ahí vemos que Pablo, por ejemplo, en Éfeso fue apedreado. Y donde quiera se levantaban los judíos persiguiendo a Pablo, porque no podían aceptar que el Dios que se hizo hombre, nuestro Señor Jesucristo, como murió en una cruz, como murió como el peor de los reos, fuera Dios en carne humana. Eso lo rechazaban los griegos, y los judíos lo rechazaban porque no llenaba la expectativa con la que los judíos pensaban que iba a venir el Mesías. Pero ¿qué cosa es el evangelio? ¿Qué cosa es el evangelio? La palabra evangelio son buenas nuevas, pero ¿buenas nuevas de qué? Buenas nuevas de salvación. ¿Por qué son buenas nuevas de salvación? ¿Y cuándo fue la primera vez que se escucharon las buenas nuevas de salvación? Bueno, pues le invito a que me acompañen al libro de Génesis en el capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15, que está dentro del contexto de cuando nuestros primeros padres pecaron. Leemos en Génesis 3, 14 y 15, o leemos el contexto cuando Dios, después de hacer la investigación, entonces dicta sentencia. Génesis 3, 14 dice: y Jehová dijo a la serpiente:
Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta sentencia fue a la serpiente por haberse prestado a ser medium del enemigo o un instrumento para labrar la ruina de nuestros primeros padres. Recuerden que Génesis 3:1 comienza diciendo: empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, la cual de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. O sea, la serpiente era astuta. Y en el versículo 14 del capítulo 3, Dios emite sentencia contra la serpiente de que se va a arrastrar. Ahora, en el 15, Dios emite sentencia a aquel que había usado a la serpiente como medio para labrar la ruina de nuestros primeros padres. En el versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios dio a nuestros primeros padres, después de haber pecado, una luz de esperanza. Dios dio a nuestros primeros padres la esperanza de que, aunque ellos habían pecado, de la simiente de la mujer iba a nacer uno que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, o sea, de Satanás. Ahora, dice que Satanás lo iba a herir en el talón, en el calcañar, pero que la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza a Satanás. ¿Cuándo sucedió esto? Con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, este versículo en la Biblia, los teólogos le llaman el protoevangelio. Son las primeras buenas nuevas de salvación que Dios dio al hombre después de haber pecado. Porque si vemos el contexto, en el capítulo 3 del libro de Génesis, vemos ahí que Adán pecó. Ahora, así como la serpiente hirió a la simiente de la mujer, que es Cristo, también en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, la serpiente persigue a la simiente de la mujer. O sea, la simiente de la serpiente persigue a la simiente de la mujer. ¿Para qué? Para tratar de acabar con ella, porque el objetivo del enemigo es acabar con el pueblo de Dios. Ahora, las buenas nuevas de salvación implican una cruz. Para poder entrar en el reino de la gracia, tenemos que tomar nuestra cruz. Y les invito ahora a que vayamos a Mateo, capítulo 16, Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Leemos lo siguiente. El Señor Jesucristo hablando dice, Mateo 16, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿eres tú discípulo de Cristo? Si eres discípulo de Cristo, entonces esto Cristo te lo está diciendo a ti. Si alguno, ¿por qué el maestro dice si alguno? Porque habemos muchos que estamos en la iglesia, pero no queremos seguir al maestro, como decía al principio. Habemos muchos que estamos en la iglesia porque para nosotros la iglesia es un club de entretenimiento donde yo me reúno con mis amigos. Pero el maestro traza las pautas a seguir para ser un cristiano genuino. Y él dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Porque hay muchos que están en la iglesia pero no quieren seguir en pos de Cristo. Niéguese a sí mismo. ¿Qué implica negarse a sí mismo? Implica que ya yo no debo de vivir para mí. Porque si tú eres cristiano y estás viviendo para ti, entonces tú estás negando lo que Cristo te está mandando aquí, que es que te niegue a ti mismo. Lo que Cristo te está pidiendo es que ahora ya no vivas para ti, sino que vivas para Cristo, porque Él murió por ti y quiere darte vida eterna. Entonces continúa nuestro Señor y Salvador diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mateo 16, 24 lo leo textualmente corrido.
Jesús le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué implica el que nosotros tomemos la cruz? Como el proceso de crucifixión hoy en día no se practica, no conocemos los horrores de la cruz. No entendemos qué tuvo que sufrir nuestro Salvador para comprarte a ti y a mí, para que tú y yo hoy podamos ser llamados cristianos. No entendemos, porque como no entendemos los horrores de la crucifixión, valga la redundancia, no entendemos lo que sufrió Cristo. Voy a presentarte brevemente lo que sufrió nuestro Maestro, nuestro Dios, el que nos está llamando a que le sigamos. Nuestro Señor Jesucristo, la noche en que fue apresado, fue llevado primero ante Anás. Y Anás era sumo sacerdote, como podríamos decir, un sumo sacerdote emérito, porque el sacerdocio, solamente el sumo sacerdote podía ser sumo sacerdote entre los 25 y los 50 años. Después de ahí se les respetaban sus decisiones, pero ya no era sumo sacerdote. Por eso después llevan a Cristo ante Caifás. Ante Anás, Anás interroga a Cristo. Después Cristo es llevado ante Caifás, y en todo este interrogatorio que tuvo Cristo de noche, se le golpeó, se le ultrajó, se le escupió. Y después de esto, en la mañana, fue presentado delante de Pilato. Cuando fue presentado delante de Pilato, Pilato, para querer complacer al pueblo, lo que hizo fue que mandó primero a castigar a Cristo o a flagelarlo. ¿En qué consistía la flagelación? La flagelación consistía en que al reo se les daban 39 latigazos. Se ponían 2 soldados, uno a cada lado, y uno daba un latigazo y el otro daba el otro. Y los soldados echaban suerte para ver quién iba a dar el último latigazo. Nosotros creemos ahora que el látigo con el que golpearon a Cristo era un látigo con una soga que le estaban dando. No es así. El látigo estaba compuesto de varias lonjas que tenían pedazos de huesos a intervalo. Y en la punta, los látigos tenían bolitas con pullitas, con puntas, para que cuando se golpease al reo, cuando se golpeaba al reo, traían las bolitas y los pedazos de hueso, traían pedazos de carne. Y muchas veces, al terminar la flagelación, que se hacía desde la parte superior del cuerpo, porque el reo que iba a ser golpeado tenía que ser desnudado completamente, sin nada de ropa. Y se le golpeaba desde los hombros, desde arriba de los hombros, hasta las pantorrillas, hasta abajo, golpeando de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y muchas veces, al final de la flagelación, el reo le quedaban al descubierto las costillas, la parte de atrás de la espalda. Todo eso sufrió el Señor Jesucristo por amor a ti. Pero ¿cuántas veces le hicieron ese proceso al Señor Jesucristo? Se lo hicieron 2 veces. Se lo hicieron primero cuando Pilato dijo que lo iba a castigar y lo iba a soltar, y después cuando ya fue sentenciado a ser crucificado. Lo volvieron a flagelar. El proceso de crucifixión se le ponía al reo después de ser flagelado. Recuerden que a Cristo, cuando estaba siendo flagelado, se le puso una corona de espinas. En los cuadros nosotros vemos una corona de espinas con puntas muy largas, pero ese no fue el caso de Cristo. En Israel hay una planta que se llama corona de Cristo. Esta planta tiene unas punzas, unas pullas que son gorditas y cortas. De tal manera que cuando a Cristo le daban con la vara encima de la corona de espinas, las espinas se le clavaban en las sienes. Y todo eso lo sufrió Cristo por amor a ti. No para que tú estuvieras hoy en un club, sino para que tú fueras un cristiano genuino. Después de concluida la flagelación, el reo tenía que cargar la estipa. O sea, la cruz contaba de 2 partes, que son el poste, que era la parte parada,
y la estipa, que era la parte atravesada. El reo no podía cargar el poste porque el poste pesaba mucho. Lo que se le amarraba al reo era la estipa, el palo que iba atravesado. Y como Cristo había sido flagelado 2 veces, no pudo ni siquiera llevar la estipa. El reo tenía que cargar su cruz desde donde se le sentenciaba hasta el lugar de crucifixión. Cuando Cristo fue sentenciado a ser crucificado, había una cruz preparada que no era ni siquiera para él. Era la cruz en la que iban a crucificar a Barrabás. O si quieres que te lo presente mejor, era la cruz en la que te iban a crucificar a ti. Porque ¿quién fue que pecó? Cristo no pecó. Cristo no merecía que se le tratara como le trató. Cristo no merecía ser crucificado, no merecía ser flagelado, no le merecía ser rechazado, y sin embargo fue rechazado. ¿Por qué? ¿Y por qué sufrió todo eso siendo Dios? Porque te ama. Porque nadie te va a amar como Cristo te ama. Y cuando Cristo estaba sufriendo cada latigazo, estaba pensando en ti. Y cuando Cristo tomó su cruz, estaba pensando en ti. Y tú eres el objeto del amor de Cristo. Y Cristo quiere que tú seas uno con Él, porque tú eres el precio de su sacrificio. Tú eres su trofeo. Por eso Cristo quiere que tú dejes de llevar ese cristianismo que estás viviendo. Un cristianismo sin cruz no sirve. Para poder entrar en el reino de la gracia, tenemos que tomar nuestra cruz. Si no tomamos nuestra cruz, nuestro evangelio no sirve. ¿Por qué digo que no sirve? Antes de decir el por qué no sirve, te voy a explicar qué era la crucifixión en sí. Después del reo llevar su cruz al lugar de ejecución, entonces se le acostaba encima de la cruz cuando ya se armaba, y los soldados le amarraban las manos a los reos para clavarle las manos y los pies. No creas, mi querido hermano, que los clavos con los que pasaron las manos y los pies de Cristo eran unos clavitos redonditos como lo pintan o como los de ahora. Eran unos clavos de 7 pulgadas de largo y de 1 pulgada a 0. O sea, desde la punta hasta arriba. Arriba terminaba en 1 pulgada. Si los clavos hubiesen sido como los de ahora, con el peso, los reos que eran crucificados, se hubiesen desgarrado las muñecas donde eran traspasados. No era en la planta de las, aquí, no era en la planta de las manos, en las manos donde se crucificaba el reo, sino que era en esta parte, porque aquí hay un hueco, hay en la unión de la muñeca, o sea, de la mano, con esta parte del brazo, ahí hay un hueco por donde pasan todos los nervios, y al pasarle el clavo al reo en esta parte, le provocaban los mayores dolores porque le destrozaban todos los nervios que pasaban por ahí. A Cristo lo clavaron con esos clavos, como te dije, que eran de 1 pulgada de ancho, eran hechos a yunque, a martillo en un yunque, y le atravesaron las manos y los pies. A Cristo también le dieron un lanzazo. ¿Por qué? Porque no era común que un reo muriera 6 horas después de haber sido crucificado. No era posible. Los reos que eran crucificados duraban varios días pendiendo de la cruz. Y entonces, después era que morían. Porque el proceso de crucifixión era un proceso de agonía, de tal manera que el reo sufriera muchísimo sin que la vida se extinguiera. Y también estaba diseñado para infundir terror a los enemigos del imperio. Tanto así que un romano no podía morir por crucifixión. Este sistema solamente se imponía a los enemigos del imperio, a los traidores. Entonces, siendo que el peor proceso de muerte de un reo en el tiempo de Pablo, de Cristo, era la crucifixión, hay un texto que a mí particularmente me puso a pensar mucho. Hay un texto que a mí particularmente me puso a pensar mucho. Y es Gálatas 6:14. Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Por favor, acompáñenme. Me gusta cuando estoy hablando de la Biblia con alguna persona, que esa persona tome su Biblia
Y así somos como los bereanos, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos escudriñaban la Biblia para ver si las cosas que Pablo decía eran así. Gálatas 6:14 dice Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué era lo que Pablo veía en la crucifixión, en la cruz? Que se gloriaba en ella. Si la cruz era un instrumento de tormento, el peor que existía, ¿cómo es que Pablo decía: lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes tú qué es la cruz? Pero Pablo no solamente dice eso, sino que él dice que él se gloria en la cruz y que por la cruz el mundo le es crucificado a él y él al mundo. Te pregunto, ¿has experimentado tú esa experiencia? ¿Has experimentado en tu evangelio la experiencia del gozo de la cruz? Que Pablo decía que él se gloriaba en la cruz de Cristo. ¿Has experimentado ese gozo que proporciona el evangelio? ¿O estás viviendo un evangelio light? Un evangelio mitad mundano, mitad cristiano. Ese evangelio no te ayuda. Ese es un evangelio de autoengaño. Un evangelio sin cruz es un evangelio de autoengaño, porque tú estás viviendo con yo. Tu yo está vivo y tú no estás crucificado con Cristo, como Pablo dice en Gálatas 2:20. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que ese evangelio, el evangelio de la cruz, es el evangelio que salva, es el evangelio que transforma, es el evangelio que glorifica el nombre de Cristo. Y yo te invito hoy, mi querido hermano, para que tú hagas tuya las palabras de Pablo de Gálatas 2:20, que puedas estar con Cristo juntamente crucificado y que tu yo pueda ser sepultado y que Cristo pueda manifestar su gloria en tu vida. Que Dios te bendiga. Y hoy te invito a tener el gozo de Pablo, el gozo de gloriarte en la cruz de Cristo, por el cual el mundo te ha crucificado a ti y tú al mundo. Dios te bendiga, mi hermano.